Bueno, debido a los casos de intoxicación que hubo por el consumo de hongos silvestres en nuestro país en estos últimos días, bueno, hoy recibimos a un profesional para que nos hable cuáles son los hongos más peligrosos, cómo los podemos identificar y qué precauciones debemos tener a la hora de si consumimos alguno de ellos. Recibimos a Alejandro Sequeira, fotógrafo, ilustrador, escritor e investigador formado en ciencias biológicas, experto en hongos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Ale. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Recién nos decías en la tanda charlando un poco que es normal que pasen estas cosas porque es época de zafra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que observar, estar atentos para no sufrir un accidente, una consecuencia tan grave? Exacto. Mira, lo primero que cuando uno se conecta con el tema naturaleza y con la recolección de alimentos silvestres, sean plantas, hongos, animales, lo primero que hay que tener en cuenta es no colectar algo que no se conoce, que no se puede identificar. O sea, en todos los reinos existen especies que tienen toxinas. Por tanto, lo principal, la primera regla es la información. No podemos ir a la naturaleza sin información. Eso es lo primero que hay que pensar. Después, el tema del reconocimiento de los hongos. Hay algunos que son muy tóxicos. Yo, de hecho, traje un ejemplar para que lo podamos mostrar en cámaras. ¿Es el sombrero o no? Este es el llamado sombrero de la muerte, Death Cap en inglés, Amanita phalloides, y que es el que en general... Mira, ahí, déjalo un segundito aquí. Hay varias cosas para tener en cuenta. De hecho, yo lo estoy tomando en mi mano. Ningún hongo intoxica por ser tocado ni manipulado. O sea, las toxinas funcionan en el momento que uno lo ingiere. O sea, la toxina funciona dentro del cuerpo. O sea que por eso la regla de no comer algo que no conocemos es fundamental en toda temporada de recolección silvestre. Y tiene forma muy característica. Se asocia con árboles como pinos, castaños, robles. Con toda esta divulgación a partir de Fantastic Fungi y los documentales hemos aprendido que hay muchos hongos micorrízicos que se asocian con las raíces de los árboles y hacen funcionar un ecosistema. Sin su presencia sería imposible. Claro. O sea, que cumple un rol ecológico más allá de que queramos comerlos o no, fundamental en la naturaleza. Este hongo justamente se asocia con esos árboles y por lo tanto es importante saber a qué locaciones voy a juntar, porque es esperable encontrarlo en los lugares donde habita. ¿Y qué efecto? O sea, no lo vamos a encontrar en un patio o en un pasto. Si voy, están donde esos no hay árboles, pinos ni robles, tengo que tener cuidado que me los puedo encontrar. Exacto. Bien. Y después saber reconocerlo. Yo, si quieren, repaso rápidamente las características de esta seta, que es fundamental. El color verdoso que aparece en el sombrero es una característica que es muy maleable. Se va con el calor, se seca, puede ser más marrón. Entonces, a pesar de que mucha literatura del hemisferio norte aparece como la oronja verde, ese verde no es la característica más importante. La más importante es que tiene laminillas blancas debajo del sombrero. Ajá. Y que en la base del pie tiene este tipo de saco membranoso, que yo lo estoy tomando en este momento, que deja como una oquedad alrededor. Es bien una membrana. Yo digo, a veces en la parte de divulgación parece una maceta donde está puesto el pie del hongo. Esto a veces queda cubierto por la pinocha o por la hojarasca. Entonces, aquellas personas que colectan con poca información o que colectan para preguntar después de qué hongo se trata, muchas veces lo arrancan y dejan esta parte debajo, lo que a los especialistas nos cuesta después para identificar un hongo que le faltan partes. Claro. Entonces es fundamental, si uno no debería colectar hongos que no conoce, pero si es para hacer una pregunta, enviar fotos tomadas de arriba, de abajo es fundamental para poder ver las laminillas blancas y hacer la consulta sin llevarlo del lugar. ¿Es el único o hay otras especies que también son tóxicas? Hay que hacer una diferencia entre tóxico y peligroso. Bien. Hay especies tóxicas que tienen toxinas, pero son muy chiquitas, difíciles de encontrar, y en general las más peligrosas son las tóxicas que tienen mucha carne y que te pueden llamar la atención como diciendo, bueno, voy a juntar hongos para comer. Claro. Entonces, la más peligrosa y la que tiene el 100% de los casos letales en el mundo es esta seta, esa Amanita phalloides, y en la región también. No hace intoxicaciones, se intoxica con un hongo que genera un síndrome gastrointestinal que se llama el hongo de laminillas verdes, pero bueno, en fin, es un hongo que intoxica pero no mata. Sin embargo, el que mata es este. Más allá de que comas 1, 2 o 3, no importa la cantidad. Bueno, la dosis siempre
importa, ¿no? Ah, ok. En el sentido que bastan, ponele 30 gramos, 50 gramos que vendría a ser una seta chica, quizás estos son unos 40 gramos, para poner ya en riesgo el sistema, el hígado, fundamentalmente. ¿Y cuándo Tiene empieza a sustancias actuar? hepatotóxicas. ¿Cuándo empieza? ¿A cuánto tiempo de Claro, bueno, hay consumirlo? dos tipos de intoxicaciones con hongos que la gente del CIAT lo tiene muy claro, tiene protocolos de atención. Frente a cualquier síntoma, lo que se dice es que es importantísimo inmediatamente consultar, aunque sean leves. Si comiste hongos, si tenés ciertos síntomas, náuseas o vómitos, consultar al 1722. Los médicos tienen protocolos para eso y van a averiguar si es del grupo de los que generan irritación, que basta con carbón activado, con un protocolo muy concreto, a si se realmente comió una especie de hepatotóxica, que es de latencia larga. Estos hongos uno los ingiere y pueden pasar 6 horas sin síntomas, 8 o 12 horas sin síntomas. En el momento que aparece la sintomatología, hay una carrera contra la toxina silenciosa que está trabajando en el hígado, entonces los médicos ya quedan con menos recursos para tratar al paciente. O sea que la identificación del hongo es fundamental para saber el cuadro de intoxicación que se tiene. Y con respecto a los síntomas, ¿cómo lo podemos detectar? Bueno, lo fundamental es que la mayoría de los hongos tóxicos, que son, en nuestro país, por ejemplo, estamos hablando que son poquísimos. Diría que este es el problemático, el fundamental que no hay que juntar ni recolectar. Lo fundamental es los síntomas, los primeros síntomas en toda intoxicación van a ser la náusea, los vómitos y la diarrea. Por lo tanto, siempre se trata de hidratar al paciente y de saber si estamos en un caso de hepatotoxicidad o de un leve intoxicación gastrointestinal. Ahora, hay dos cosas fundamentales que a mí me encantaría que queden claras. Hay un mito popular que dice, y se repite, que si se hierven las setas con un diente de ajo o con un tenedor de plata o cuchillo, eso se repite mucho, que si se ennegrece el ajo o ennegrece el cubierto, la seta es tóxica. Y se utiliza como una técnica en algunos lugares. Es un mito, no funciona, no es seguro, o sea que en realidad a esta altura yo digo que es un mito que se vuelve peligroso, porque no sirve para detectar si la seta es tóxica. No hay reglas únicas para poder saber si un hongo es venenoso o no, más que conocer las especies. Yo hace poco, ahora con todo esto que ha sucedido, he puesto incluso, es muy difícil hacer divulgación científica sin generar más miedo del necesario, sin generar una micofobia que está muchas veces instaurada en muchas culturas, pero yo creo que se combate con información, con saber reconocer lo que uno no debe colectar, porque bueno, son especies que pueden poner en problemas de salud. Otra cosa importante de esta Amanita phalloides, de esta seta, es que si se hierve, igual sigue siendo tóxica. Lo digo porque en general nosotros... Claro, lo hiervo un par de horas, un ratito es una técnica que mucha gente la tiene incorporada y que a veces la aplica a casi todos los hongos. Dice, bueno, lo hago comestible porque lo hiervo, tiro el agua, entonces me lo como. Eso hacemos, por ejemplo, con el hongo de eucalipto, que comemos en escabeche, que tiene una preparación, que yo digo que los uruguayos lo hemos domesticado, porque en todas partes del mundo figura como tóxico alucinógeno. El hongo de eucalipto del escabeche del chivito. Sin embargo, lo que hacemos los uruguayos es servirlo, tirar el agua, 3 sesiones de 20 minutos más o menos, cada uno tiene su receta, ponerlo y después en vinagre. escabeche, ¿no? Generalmente en ese proceso el amargor se va y probablemente se vayan también las probables toxinas que tiene el hongo. Ahora, ese método no funciona con el Amanita phalloides. Entonces es muy importante saber que bueno, ni el ajo ni la técnica de hervor nos dejan en un lugar seguro. Lo que nos deja seguro es evitar colectar, reconocer, identificar y no colectar esta seta. ¿Te parece que en este caso terrible, ¿no? De esta familia que está además el niño de 11 años muy grave, tuvo que ser trasladado a Buenos Aires para recibir un trasplante de hígado, lo que le pasó fue el desconocimiento? Y probablemente la falta de información para la identificación, o sea, la confusión. La mayoría de los casos de intoxicación por hongo es porque se confunden especies tóxicas con comestibles. ¿Puede ser que vos recolectes los que sí se puede y se cuele alguno que no? También puede ser, por eso es que volvemos a la primera regla, no recolectar aquello que no conocemos. Claro. Eso nos pone, por ejemplo, en la pregunta de qué pasa con la gente que recolecta y vende hongos en las rutas, si es fiable o no. Y yo insisto y creo, he hablado con ellos,
se está creando un sitio de divulgación que se llama Fungi en Instagram, fungi.fans, con un colectivo que armamos, que incluido Inti Clavijo, que es un antropólogo que trabaja con el tema de los hongueros y los zafrales. Ellos no ponen en riesgo su negocio, entre comillas. Yo creo que es gente que sabe colectar, que junta solamente de una forma conservadora, en el mejor sentido de lo conservador, claro, 2 especies, el hongo delicioso de pino, que es anaranjado, inconfundible con otras especies, y el hongo de eucalipto. Eso es lo que vamos a ver fundamentalmente en ruta y lo que hace el honguero zafral. Porque es muy importante, además, la cultura que tenemos de más de 100 años de recolección de hongos, por lo menos en la franja de pinares costeros. Venimos de inmigrantes, sabemos que tanto italianos como españoles son muy micófilos, claro, les gusta comer hongos. En otros lugares existen cursos obligatorios a nivel gubernamental en otros países para la preparación de las temporadas, ¿no? Claro. Donde... Para informar a la ciudadanía. Exactamente. Claro. O sea, sabemos que gente va a salir a buscar tal alimento, a la naturaleza. Bueno, pongamos toda la batería de información a disposición, lo tiene que hacer, lo está haciendo ahora el Ministerio de Salud Pública con un comunicado. El Ministerio un poco llamó a no consumir, ¿no? ¿Te parece que tendría que ser más dar información que prohibir? Yo creo, no estoy tan de acuerdo con eso en el sentido de que, ponía el ejemplo, quizás no sé si es el mejor ejemplo, pero yo no dejaría de pescar por alguna especie tóxica de pez que puedo pescar e intoxicarme. Yo tengo que conocer las especies que puedo pescar. Claro. Entonces, dejar de recolectar. Los uruguayos salimos a recolectar marcela, recolectamos manzanilla, recolectamos un montón de medicina y alimento a nivel silvestre. Lo que pasa es que lo hacemos con información. Claro, eso es fundamental. Hay muchos casos de intoxicación, por ejemplo, con plantas. Yo consulté a González, especialista, Andrés González en plantas, y me decía que si bien no son muchos, existen casos de gente con huertas que confunde ciertas umbelíferas, ciertas apiáceas, hoy nos decías del perejil, por ejemplo, con una cicuta, por ejemplo. O brotes de acelga con palán, que son todas plantas muy tóxicas. Entonces, vos decís, ¿cuál es la diferencia entre una colecta y la otra? La información. Claro. Saber identificar. Entonces, el tema del riesgo, yo digo, bueno, sale en la naturaleza, nos reconectamos, pero nos informamos. ¿Es recomendable cultivar hongos en su casa, aquellos que tienen la chance de hacerlo? Y es muy recomendable en el sentido de que los hongos son un alimento totalmente saludable, los hongos comestibles y de cultivo. Hoy hay, por ejemplo, voy a mencionar la gente de Bosqueterra, que tiene kits de autocultivos, que son espectaculares. Tienen también una incubadora que se llama Smart Fungi. Y con esto de la divulgación, fíjense ustedes que el reino de los hongos ha estado mucho tiempo bajo la sombra de la botánica. Es un reino independiente desde el año 69. Recién ahora las escuelas, la educación está poniendo más el ojo y los divulgadores asociados al reino también. Pero en las escuelas debería haber, como hacíamos el germinador para ver cómo crece una planta, tener cultivos o kits para ver cómo nacen los hongos y entenderlos más. Pensando en que son fundamentales en todo lo que es el ciclo biológico de la naturaleza. Hoy sabemos que más del 90% de las plantas están asociadas con hongos para poder vivir. O sea que ya no está aquello de que los reinos separados. Hoy estamos, por lo menos los que estudiamos biología, entendiendo que las asociaciones biológicas son fundamentales para la vida, si no, no existirían. Alejandro, recordamos a una página donde pueda entrar la gente para averiguar buscar información. Hay referentes importantes. Yo no menciono a Susana Colman en Rocha, Inti Clavijo en sus publicaciones. Está alesequeira.uy, que es mi Instagram, donde publico. El Ministerio de Salud Pública está publicando información sobre la temporada de hongos. Y hay un sitio nuevo que se está creando como colectivo que se llama fungi.fans, donde vamos a publicar en colectivo recomendaciones. Hay una recomendación última, y yo digo, quizás es un poco, eso sí, conservadora. No junten setas, hongos con sombrero y pie, que crezcan en el suelo, que tengan laminillas blancas. Estuvimos pensando mucho esta recomendación, pero si la seguimos al pie de la letra, dejamos a todas estas amanitas tóxicas por fuera, nos perderemos de comer 2 hongos silvestres interesantes. Pero para iniciados es una buena regla no comer setas con laminillas blancas que crezcan en suelo. Muy bien. Muchas gracias. Muy claro, Alejandro. Gracias. Gracias. Bueno, pueden venir.